Es un placer estar contigo, un verdadero placer. Es todo un placer, Joseph. Un placer para mí, gracias por invitarme, Joseph. Muchas gracias, mi hermano. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por esa presentación. Es difícil dejarme a mí. Joseph, es un placer para mí estar aquí en este programa tan reconocido a nivel de Colombia y de América Latina. Hola, ¿qué tal amigos? Conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Como siempre, nos encanta verlos. Estamos aquí, una vez más, en la capital de los colombianos, en Bogotá, con un personaje bien especial. Ojo a esto. Imitador, músico, humorista. Es padre de 2 espectaculares hijos, es esposo. Es 5 veces Rey Nacional de la Trova. Maravilloso eso. ¿Y saben qué me encanta? Creo que es un estupendo ser humano. Ustedes lo conocen con varios personajes. Uno, pues, no sé, mencionamos a Loquillo, a Rastacuando, pero ojo a esto, es Jedinson Net Flores Duarte. Señores, todo un placer. No, Joseph, el placer es tuyo. Yo lo sé. No, pero vamos a empezar con esta. Tenemos una polémica. Y él tenía la camisa como un niño juicioso de colegio, sí, abotonada hasta arriba. Le digo yo, mijo, por favor, esa camisa. Y no. Es que usted tiene un sobrino al que usted se la tiene montada, que se vista bien y que se suelte ese botón de arriba, que se vea serio. Entonces yo dije, pucha, qué pena con don Joseph yo andando con el botón. Pero en solidaridad con su sobrino me la vuelvo a apuntar. Pues. Señor, muy amable, gracias. Vamos a hablar de Antioquia, justamente Dabeiba, departamento de Antioquia, gente que está en otros lugares del mundo. Es una zona espectacular en Colombia, pero también como nuestro país, que no podemos olvidarlo, ha atravesado momentos difíciles. Pero si uno va allá, justamente, Loquillo, ¿cómo se tiene en la memoria esa infancia en familia, en Antioquia, en Dabeiba? Un pueblo muy caluroso, es la puerta del Urabá antioqueño. Uy, caliente. Calientísimo en los 2 sentidos, tanto por el clima como por la situación del conflicto armado en esa época. Ahora está mucho mejor, pero en esa época era difícil porque la presencia de la guerrilla era muy fuerte y se tomaban cada 20 días el pueblo, iban por la plata de la caja agraria, iban por mercado y volvían y se iban para el monte. Entonces eso siempre dejaba sus víctimas, ¿no? Entonces, sin embargo, una niñez normal, jugando con tierra en una calle que no estaba pavimentada aún, con una bicicleta que nunca fue una bicicleta nueva para el traído del niño Dios, sino que la monareta de la mamá se iba convirtiendo, la llevaban la llevaban al mecánico de bicicletas y él iba dándole cualquier toque de modernidad a la bicicleta, y esa fue la bicicletica. Pues, engállame la bici. Sí, la engallaban. Normal, yendo a la escuela, al colegio, todavía sin mostrar ninguna aptitud artística. Y creo que nuestro amigo Jedinson, el nombre me parece muy sonoro, muy chévere, yo lo había puesto también por ahí en alguna parte artística, Jedinson Net, tiene una cosa que creo que muchos colombianos de alguna forma también tienen ahí una conexión con él, porque los colombianos somos guerreros, a nada nos echamos para atrás, y creo que él es un ejemplo de eso, porque cuando estando en Medellín hizo de todo para estar con su familia saliendo adelante. Vendió helados, vendió ganchos, pero el tema de los helados me parece buenísimo. Voy a contar, creo que la voy a dañar la historia, pero es buenísima. Yo la quiero contar. A ver. Vendía helados y él tenía los helados en una caja y decía que era un perro. Hasta ahí llegó. ¿Cómo es el asunto? Eso fue, dentro de toda esa andanza que tuvimos, fuimos a parar después a Cimitarra Santander. Y en el parque de Cimitarra Santander, también calientísimo, un calor infernal. Yo me puse a vender helados en el parque, entonces mi estrategia para que me compraran era que yo hacía que la neverita de Icopor, donde uno guarda los helados, yo me hacía una especie de clown, ¿no? Como que me arrastraba, como si fuera un perro, y yo por todo el parque con ese termo arrastrándome de la correa, y a la gente le parecía curioso y se iba acercando, y entonces me compraban el helado nomás por verme payasear ahí en el parque de Cimitarra, y eso me aseguraba la venta de todos los helados. Entonces los otros niños eran más penosos, entonces era como este berraco a punta de chistes y jodiendo ahí vende todos los helados. Eso se llama talento, ya talento ahí puesto. Voy a decir una cosa, y lo que yo me puede corregir, que nace en Valledupar, otra zona espectacular en Colombia. Se dice que debe aprender a cantar vallenato, a tocar el acordeón, a interpretar el acordeón, y por eso el que nace y está en Antioquia, en Dabeiba, debe aprender a trovar. Y creo que por eso este hombre es 5 veces consecutivas Rey Nacional de la Trova. ¿Cómo llega la trova a su vida? Tun, tun, ¿cómo fue el asunto? El primer verso espontáneo lo canto estando en Dabeiba.
meses antes de desplazarnos a Medellín, y un profesor que casi siempre es el de artística o el de español el que descubre esos talentos. El de español en este caso me dijo, Jason, usted está haciendo trova. Yo no sabía ni siquiera qué era eso. Entonces yo, ¿cómo así que trova? Me dijo, es un arte muy bonito, tradicional acá en Antioquia, que es el poder cantar versos y rimarlos de manera espontánea, de manera repentismo se llama eso. Entonces me llevó a la cárcel a celebrar una fiesta de los presos por esos días, e improvisé unos versos allí para los presos que me salieron unos regulares, otros buenos, y ese fue mi único contacto con la trova en ese momento. Pero después en Medellín, por cuestiones del destino, alguien le dijo a mi papá, ¿cómo le puedo colaborar? Y mi papá dijo, no, pues yo tengo un hijo trovador. No sé de dónde sacó mi papá eso, porque yo había cantado 5 versos en la vida en el pueblo y no había vuelto a... Él dijo, mi hijo es trovador. Mi hijo es trovador. ¿Cómo así? Y casualmente ese señor había sido trovador en su juventud. Le dijo, ¿cómo así? Yo soy trovador. Enséñame dónde está su hijo. Vino hasta la casa, improvisé una trova, me acuerdo que improvisé una trova lo más de mala ese día. ¿Cuál? No, ni idea. Dime, agua con cuacua, algo así. Cuacua ni siquiera es una palabra que exista. Sí, no es yo dije que vinieron a visitarnos, denle un vasito de agua, porque viendo a este señor, y me quedé bloqueado. Yo me siento como un cuacua. Y el señor hizo caras como, no es que trove mucho tampoco, ¿cierto? Pero dijo, tienen los versos octasílabos, y eso es un indicio de que puede llegar a aprender a trovar. Sí. Nos dio una dirección en un papel donde empezaba un semillero de niños trovadores por esa época. Fui a ese semillero, el primer día realizaban un festival, una competencia infantil de trova, y no me iban a llevar porque ya estaba el cupo completo. El cupo completo. Entonces yo cuando le pregunté a los otros amiguitos como, ¿y qué es eso de festival de trova? Me dijeron, no, vamos, trovamos y nos dan regalos. ¿Qué regalos les dan? No, una bicicleta, un reloj, un balón. Yo quiero ir. Eso no, es lo mío. Ya estamos completos. Yo me fui llorando para la casa. Por cuestiones del destino, Dios sabe cómo hace sus cosas. Llegué a la casa, sonó el teléfono. Mi mamá y mi papá estaban aconsejándome que no llorara por eso, que al contrario, que echara para adelante, que aprendiera. Y preciso, se había enfermado un niño de los que iba a ir a participar, que si podían mandar al niño. Ni plata para el pasaje teníamos. Prestamos plata, nos fuimos para allá. Y ese día aprendí una lección muy bonita en la vida. Porque llegué, participé. Y cuando llamaron en el orden en que habíamos quedado, éramos 10 niños y yo quedé 9º. En el primer festival en el que participé, quedé 9º. Me dieron un reloj y yo recibí ese reloj con alegría en el corazón, y a mí no me importaba que hubiera acabado de 9º. Cuando vi a un compañerito llorando, yo le pregunté que por qué estaba llorando, y me dijo que había acabado de 3º, que era que habíamos perdido. Y ese día en mi mente comprendí lo que era la derrota. Claro. Y lloré y me puse a llorar con él porque claro, habíamos perdido. Y hoy en la vida me cuestiono ese momento y digo que uno tiene que ser el niño que estaba feliz con el reloj. Quedó de 9º y estaba feliz con el reloj. No el niño que lloró después porque supuestamente había perdido. Entonces eso me lo guardé para la vida, y sin embargo me prometí que yo iba a ganar ese festival. Al mes ya era Rey Nacional Infantil de la Trova. Al siguiente mes ya era campeón, mejor dicho, de todo, intercolegiados, todo, y ya me volví ducho en ese tema. Su historia no comienza en la televisión, se inicia en la radio, en unos programas de mayor sintonía en nuestro país, y es La Luciérnaga. ¿Cómo llega Loquillo con toda su cantidad de humor y su talento a La Luciérnaga? ¿Cómo se da eso? Estoy en Bogotá por ese año, estoy en Bogotá chisgueando, como decimos en Bogotá. Pero vamos a explicar, atención, en Europa, Estados Unidos, ¿qué es chingueando?
Chisgueando. Chisgueando. Es tocando donde te llamen. Ah, una ok, ok, fiesta, ok, un ok. cumpleaños en un apartamento. Ah, ya, allá para esa voy, trovamos. a esa voy. En una plaza pública vamos y trovamos. Listo, para listo, 5 listo. personas, para 20 personas. Entonces lo Ok. que saliera, donde me llamaran. Porque de eso estaba viviendo yo en Bogotá. A mí me habían conocido ya, uno de los trovadores me había conocido, de los que entró a ser en ese momento parte del elenco. Y entonces, cuando en esa época se fue la que consideraban la columna vertebral del programa, que era un señor imitador que se llama Guillermo Díaz Salamanca, Por favor, claro. importantísimo Sí, sí. en los medios, y el grupo de trovadores se fue con él. Entonces surgió la necesidad de crear un nuevo grupo. Crearon al grupo Revolcón, Por favor, claro. con Corozo, que fue mi compañero, y él ya me distinguía, entonces me llamó. Recuerdo que yo estaba de vacaciones un diciembre donde mis abuelos, precisamente en Cimitarra, Santander, recorriendo Sí, sí, sí. esos tiempos, cuando me sonó el teléfono, mira, ¿a usted le gustaría trabajar en La Luciérnaga? Yo, o sea, ¿pero por qué yo? Soy yo. Sí, no, y es para empezar ahorita el 3 de enero. Hay que traer los papeles. Yo no tenía más papeles, un baño pues del Transmilenio, le digo. Tiene que traer esto y esto y esto, y se va a ganar como 1,5 millones en esa época. Yo venía de ganarme 500,000 pesos mensuales trabajando y tocando en donde saliera. Claro. Iba a pasar a ganarme 3 veces más y con prestaciones en una empresa. Era mi primer trabajo Oficial. oficial, y de esa manera yo, no, esto es demasiado para mí. Acepté el trabajo, ya después me metería al mundo de la imitación, No, estando con ahí. unos personajes, creo que todos lo saben. Hay varios que a la gente la siguen cautivando y siguen ahí buscándolo todo el tiempo. Por ejemplo, Twitter Pan, El Oyente, Lentuardo. Pero creo que dos personajes que descollaron de una forma maravillosa dentro de este espacio, y es, por ejemplo, alias Karina y alias Popeye. Sí. Esos personajes fueron contundentes, además la imitación maravillosa, pero además esos mensajes puntuales a través de ellos. Creo que aprendimos muchas cosas los colombianos a través de esa imitación de estos dos personajes. Creo que fueron bien importantes. Era como una apuesta bien interesante desde el humor y desde la sátira política, porque yo estaba imitando a una guerrillera, una exguerrillera, desmovilizada ella, y a un sicario que estaba en la cárcel, Claro. ¿cierto? Y era hacer humor a través de un personaje que le duele tanto a Colombia, Claro. que el pasado con estos personajes ha sido tan macabro. Pero yo empecé a convertir esto en figuras tiernas, y era increíble que la gente se reía y veía a alias Karina o a alias Popeye a través de mi garganta, los veía como personajes divertidos y tiernos. No falta la persona que escribe como le están haciendo apología. Esa persona no entiende lo que se está Claro. construyendo. Se está construyendo país a través de un personaje que puede ser negativo, pero que si lo sabemos como enfocar para lo que es, empieza a decir cosas muy, muy interesantes, incluso dándose varilla a Claro, ellos claro, mismos. claro. Y nada, lo que recibí fue admiración de estos personajes, Claro. porque hacíamos país. Como el caso de Rastacuando, un personaje que hoy tiene seguidores en el mundo entero. Ojo esto, tiene muchos seguidores, pero también algunos detractores, ¿sí? Por el personaje, como es, por sus rastas, por todo lo que pasa. Pero creo que este personaje ha causado mucha sensación. ¿Cómo nace este man de rastas? ¿Cómo es esta historia? Ya llegó un momento en el que yo sentí que necesitaba hacer algo para crecer artísticamente. Me tocaba tomar la decisión entre quedarme como trovador Sí. para el resto de mi vida sentado detrás de un micrófono escribiendo trovas o cantando parodias, o intentar hacer mi propia puesta en escena y mi propia comedia. Tomé la decisión y creé mi propio espectáculo de comedia. Y cuando improvisaba en los distintos géneros musicales, que fue como lo novedoso dentro de mi arte de improvisar, que fue ya no solo hacer la trova tradicional de una región, sino, ok, vamos a improvisar en tango, vamos a improvisar en rap, en reggae, en reggaetón, en salsa. Empecé a darme a conocer por esa capacidad musical, ¿cierto?, que traía desde niño. Y cuando hacía dentro del show la improvisación en reggae, la gente se conectaba automáticamente con el personaje. Entonces, primero le puse las rastas. Ok. Y con las meras rastas empecé a improvisar en reggae, y el bailadito y la forma de hablar, y la gente era hipnotizada con el personaje. Ahí noté yo que pasaba algo, que había magia, que había clic. Sí. Entonces, para un programa, Muy Buenos Días, en RCN, decidí hacer por primera vez este personaje ya con toda una caracterización para la televisión, a ver qué pasaba. Lo hice, fue muy afortunado lo que sucedió al lado de J. Mario en ese momento, que era el presentador del programa. Yo no me di cuenta de lo que era en ese momento, simplemente lo hice porque era una propuesta.
Al otro día había 1 millón de visualizaciones en Facebook y me estaban escribiendo de Perú, de Costa Rica, de toda Centroamérica. ¿Quién es este tipo? Este man canta reggae. Creían que de verdad era un cantante de reggae, pero que de dónde había salido. Pero era un cantante de reggae que hacía reír, entonces era muy atractivo para el público. Volvimos a hacerlo y claro, empezamos a darnos cuenta de lo que teníamos en nuestras manos, un fenómeno de la comedia. Uno ve y lee Rastacuando, es un estilo de vida completo que tiene ese personaje. Los mensajes son bien importantes con el tema de la paz, de la reconciliación, de los recursos naturales. Creo que los mensajes son bien contundentes y la gente dentro de este esquema de humor los va cogiendo así directico. Creo que eso se nota, ¿o no? Rastacuando es una mezcla de muchas cosas. La música, él canta, es un cantante de reggae de verdad. A mí me han escrito personalidades de la música como el mismo Juanes, diciéndome, es que ustedes suenan hasta mejor que muchas bandas de reggae que conozco, porque además me acompañé de músicos profesionales. Claro. Yo quería hacer esto de una manera profesional, entonces dije, yo tengo 2 opciones, o hago esto con una guitarrita, o la fácil, o con una pista, o le metemos todos los fierros. O vamos a hacerlo como es, y creo que apostamos y ganamos. Me rodeé de músicos profesionales, haciendo música de verdad bien hecha, y encuentras mensajes de todo tipo. Está el humor de doble sentido, que son sus canciones, que es característico de él, de doble sentido, donde el humor está ahí picante, pues, pero también hay mensajes sociales, como lo estás diciendo, y el elemento más importante de Rastacuando, que es la improvisación, y ahí se diferencia de todas las propuestas de comedia que hay en Latinoamérica, diría yo. Convertí esa capacidad de trovar en la capacidad de inventar canciones en el momento. Y con una palabra que da el público podemos crear una canción, mis músicos ya están preparados para acompañar eso, y ahí es donde se da la magia de este personaje. Pero usted dice una cosa muy bonita, le aposté y gané, y creo que este hombre muchas veces en su vida ha apostado y siempre, muchas veces ha ganado, y creo que ahí tenemos que hablar de la familia de nuestro amigo, porque le apostó a una familia, a un hogar, y creo que también haya ganado muchísimo, 2 hijos espectaculares, una esposa. Si podemos compartir con los televidentes aquí hasta ahora en Colombia, Centroamérica, ¿cómo es esa vida en familia? ¿Cómo es esa historia de este personaje de humor maravilloso como padre? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que eso es clave en la vida, muy teso, muy berraco, como decimos en Colombia, muy habilidoso, el que sin tener ese motor logre triunfar en la vida. Yo creo que la mayoría de los que logramos triunfar en la vida es porque tenemos un motor desde casa, ¿no? Llámese como se llame, llámese esposa o mamá o hijos. Sí, claro. Yo tengo todo eso, absolutamente todo. Una madre por la cual trabajé y luché hasta darle su apartamentico, que era mi sueño. Le di su lavadora con mi primer sueldo. Qué bonito. Le di su apartamento hace un tiempo. Conocí una esposa maravillosa que me dio 2 hijos increíbles. Karen Gutiérrez. Karen es administradora de empresas, no pertenece a los medios de comunicación. La conocí en un ambiente normal de cualquier persona normal, que un amigo le presenta a una amiga. Y 2 hijos que tienen: Santiago, 6 años, y Luciana, 4 años. Y son el amor de mi vida, y esa alegría que tengo ahí en la casa, pues la transmito en mis personajes y en mis obras. Y mi mamá vive acá, me la traje a vivir a Bogotá. Qué bueno eso. Y mis hermanos, o sea, estoy rodeado de gente que me quiere mucho, a la que quiero mucho. Él dice que el humor es un antídoto, ¿vale? Es un antídoto para la realidad que vivimos. Y creo que es perfecto esa frase que alguna vez dijo usted en una entrevista, porque pase lo que pase, siempre tenemos como eso, el espacio para podernos reír, de descargar los problemas que tenemos en casa, en la oficina, en la vida misma, y el humor ayuda a eso. Sí, fingir que se lleva una vida perfecta es mentir. Sí, claro. A veces tratamos de venderle ese ideal de la vida perfecta a las personas que nos ven en televisión, que nos escuchan en radio, que van y nos ven en un show. Yo lo que trato es de dejar el mensaje de que la vida es dura, de que hay muchas dificultades, pero una sonrisa,
un chiste oportuno, una canción, la música, por ejemplo, es un antídoto para esa realidad. Vivimos en un país donde hay muchos políticos corruptos. Vivimos en un país donde vemos que en la esquina pueden matar a una persona por robarle el celular. Vivimos en un país donde... Con pobreza. Con mucha pobreza, donde vemos en las noticias que masacraron a un niño, y eso es muy duro, eso puede enloquecer a las personas. Pero el humor viene a ser esa ventanita de escape, como a esa olla de presión en la que vivimos. Y un antídoto efectivamente para ese veneno que estamos viendo todo el tiempo. Y cuando uno empieza a vivir con humor la vida, pues empieza como a respirar un poquito dentro de todo ese veneno que hay alrededor, ¿no? Entonces las personas que podemos hacer humor y llevar ese mensaje, pues somos bendecidas, ¿no? Y las personas que se puedan ver contagiadas por la risa, por el humor, también tienen que agradecer, porque yo creo que por eso hoy en día en tantas partes usan el humor. Hasta los programas matutinos de opinión ya tienen un tipo haciendo humor. ¿Sí has visto? Sí, sí, claro. La mayoría de los programas, porque es necesario. No, y porque los colombianos tenemos eso, tenemos el humor ahí a flor de piel y entendemos mucho más circunstancias de la vida a través del humor. Y creo que eso está ahí perfecto y clarísimo. Suéltese la camisa, quítese el botón. No, ya, descanse ese botón apretado. Pero claro que él lo hace porque estamos aquí, porque él siempre anda con el botón así apretado. Ya me dijeron que sí. Especialmente la leñadora siempre así, apuntadito, así como un niño juicioso. Con la camisa más sueltica. Así. Hoy, con todo lo bueno que tiene en la vida, con lo bueno que va a venir en la vida, con su familia, con sus hijos, hoy, Loquillo es feliz. ¿Qué es la felicidad? Sí. La felicidad es disfrutar lo que se tiene, sea mucho o sea poco. La felicidad es compartir lo que se tiene. Y la felicidad se ve a través de los ojos de la persona que quieres. Cuando quieras ver cuán feliz eres, mírate en el reflejo de los ojos de la persona, de alguna persona que quieras. Ahí vas a ver el reflejo de tu sonrisa. Ahí es donde tú dices, soy feliz. Cuando esa persona a la que quieres está poniéndote los ojos de él como espejo, ¿no? Y yo soy feliz, por supuesto. No, pues, María, yo lo que más le pido a Dios es salud. He visto tantos personajes talentosos morirse tan jóvenes. Amigos míos, trovadores más talentosos que yo, 30, 31 años, 35 años, personas de 40 años, se murió. Entonces, ¿qué le pido yo a Dios? Primeramente, pues salud, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Cuando uno está sin salud, sufre uno y sufre la familia. Claro. Entonces, yo tengo salud, mi familia tiene salud y trato de ir por la vida agradecido. Es que yo vengo de vender ganchitos en los buses. Ahora me paro en un teatro y muchas veces lo llenamos, otras veces no. Pero es como poder decir, miércoles, aquí estoy, dándole y seguimos. Eso es felicidad. Poder mirar por el retrovisor y ver que no se le hizo daño a nadie, eso es felicidad. Wow, claro. Que no hubo que pisotear la cabeza a nadie para llegar hasta donde estamos. Eso es felicidad. Y hay una frase que leí que es muy cierta, que el deseo de lo que no tienes no te impida disfrutar de lo que posees. Claro. Entonces trato de disfrutar de lo que poseo hoy por hoy. Eso es felicidad. Y además el hecho de uno llegar a su casa y poder poner la cabeza en la almohada sin cargo de conciencia, eso sí que es felicidad y tranquilidad. Sí. Caballero, Loquillo, ha sido todo un placer por estos minutos aquí en Bogotá para conversar. Hemos tenido mucho ambiente, mucho movimiento por aquí, pero estamos aquí justamente y queríamos conversar y conocer un poco más a este personaje que ha cautivado a través de sus personajes a los colombianos. Gracias por estos minutos y ha sido todo un placer. Quiero improvisar, es menester esta rima, entonces ¿qué te voy a hacer? Sin planearla, simplemente me dejo conmover de estas rimas que en mi mente comienzan a llover. Joseph, tengo que tener el placer de agradecer, ya que hubo un poder de conversar y entretener. ¿Qué más va a ser? Para mí también es todo un placer. Caballero, mil gracias. Qué Gracias, bueno. Joseph. Y como saben, con ustedes nos veremos pronto. Nos siguen en todas las redes sociales de Es un Placer. Amigos, nos vemos. Es un placer estar contigo. Un verdadero placer. Es todo un placer, Joseph.
Un placer para mí, gracias por invitarme, Joseph. Muchas gracias mi hermano, un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, muchas gracias por esa presentación. Es difícil dejar mamita. Joseph, es un placer para mí estar aquí en este programa tan reconocido a nivel de Colombia y América Latina.